comenzar esta mañana el estudio de un nuevo libro de la Biblia. No nuevo porque sea un libro nuevo que se añadió a la Biblia, sino un nuevo libro en nuestra serie de sermones. Y siempre es lindo, ¿no?, poder ampliar nuestro conocimiento sobre la palabra de Dios. Así que les pido que me acompañen a la carta de Primera Juan. La carta de Primera Juan. El título que yo le puse al sermón que vamos a oír esta mañana, si el Señor lo permite, es la comunión que produce el verdadero evangelio. Vamos a leer y dedicarnos en esta mañana el capítulo 1, del versículo 1 al versículo 4, y vamos a notar a primera vista que estas palabras son sencillas. Es algo que se destaca en la forma en la que escribe Juan, es que es sencillo. Es simple, las palabras se entienden las ideas, pero sus pensamientos tienen una profundidad enorme. Hay tanto detrás de estas palabras tan sencillas que podemos aprender, que podemos ver. Y particularmente yo cuando leo estos primeros 4 versículos, me parecen preciosos, me parecen hermosos, son una obra de arte. Es la palabra de Dios, toda la palabra de Dios es hermosa. Y hay pasajes que a veces nos llaman la atención por todo lo que contienen tan comprimido. Dice así, Primera Juan capítulo 1, versículo 1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. A lo largo de la historia del cristianismo, las iglesias que han sostenido verdades centrales, iglesias sanas, han sufrido ataques de falsa doctrina, de error. No tanto a veces por personas de fuera de la iglesia, sino por personas de dentro de la misma iglesia que se levantaron tal cual como Pablo dijo en Hechos. Personas que se desviaron de la verdad. Y lamentablemente, hermanos bien intencionados en muchas congregaciones, para evitar que haya una división en la iglesia, para evitar que las personas se vayan por una diferencia doctrinal, lo que han hecho es poner como un distintivo central de la iglesia la comunión, como un distintivo central el amor, y han dejado la verdad de lado. Han dejado doctrinas fundamentales como la deidad de Cristo, la encarnación de Cristo, Cristo como el único camino, la salvación solo por gracia, solo por medio de la fe, la autoridad de las Escrituras, como doctrinas menos importantes que el amor y la comunión. A tal punto que esas iglesias han llegado a ser algo que ya no podríamos llamarlo hoy una iglesia. Si una iglesia no sostiene la verdad de Dios, ¿qué es? ¿Qué va a ser si no es una columna y un baluarte de la verdad? Si no, seríamos una asociación civil sin fines de lucro, una sociedad de fomento, otra cosa. Bueno, Primera Juan no deja nada de lado de las verdades centrales, sino que las coloca en el centro. Juan nos muestra que Cristo es central, que el Evangelio es central, que hay verdades que no son negociables, que no las podemos dejar de lado, incluso si las personas se van de la iglesia por esas verdades que sostenemos. Y Juan nos dice que el verdadero amor, la verdadera comunión, es una consecuencia de abrazar la verdad de Dios. Cristo establece el fundamento, las bases para la verdadera comunión. Me parece que es importante que podamos tener un poco de conocimiento general en cuanto a la carta de Juan. Por ejemplo, el autor de Primera Juan están plenamente de acuerdo todos los escritos históricos en cuanto que fue el apóstol Juan
hijo de Zebedeo. Cuando leemos la carta de Primera Juan y leemos el Evangelio de Juan, notamos que usan los mismos términos para referirse al Señor Jesucristo como el Verbo de Dios. Usa frases similares como Dios es luz, Dios es espíritu, Dios es verdad. Incluso los eruditos en griego señalan que la forma en la que construye las frases son similares, tiene un mismo estilo. Y por otro lado, como notamos en estos versículos y en otros durante la carta, el autor se presenta como un testigo ocular, presencial, del ministerio y la obra del Señor Jesucristo. Esta carta está fechada entre principios y mediados de los años 80 después de Cristo. Ya a esta altura no había apóstoles vivos. Y algunos señalan como una evidencia de que Juan estaba entrado en edad la forma en la que se dirige a sus destinatarios como sus hijitos. Imagine que Juan estaba trabajando como un apóstol, trabajando como un anciano, supervisando las iglesias, y ya era un hombre anciano, era un hombre entrado en años. Juan se dirige a un grupo de iglesias que se encontraban en Éfeso, en los alrededores de Éfeso. Actualmente ese lugar es Turquía, y probablemente Primera Juan circuló por el grupo de iglesias que se mencionan en Apocalipsis. Ahora, la situación, usted sabe que las cartas del Nuevo Testamento son escritos ocasionales. Esto significa que hubo ocasiones, situaciones que motivaron a los escritores a escribir. La situación que originó la carta de Primera Juan o que dio intención a que Juan la redactara, bueno, es algo que es importante que podamos entender porque va a arrojarnos más luz en cuanto al contexto del texto que vamos a estar tratando. Es claro que algo pasó, algo sucedió por lo que Juan está escribiendo. La iglesia estaba enfrentando una crisis. Había un grupo de personas en estas iglesias que rompieron su comunión. En el capítulo 12, el versículo 19 dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Rompieron su comunión con el verdadero evangelio. Juan dice en el versículo 22 del capítulo 2, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Pero no se fueron de la iglesia totalmente, sino que mantenían cierta clase de contacto. Por eso Juan les alerta, dice, os he escrito en el versículo 26, os he escrito esto sobre los que os engañan. No tenemos información precisa sobre el error que estaban trayendo los falsos maestros a la iglesia, como para determinar que había un sistema de doctrina específico. Algunos mencionan el gnosticismo, que veía la materia como mala, entonces negaban la humanidad de Cristo, o el docetismo, que negaba la encarnación de Cristo. Incluso había un hombre que se llamaba Cerinto, que decía que el Espíritu Santo vino en el momento del bautismo y se fue antes que se fue en la cruz, en Calvario. Bueno, no podríamos aseverar con certeza que había un sistema de doctrina así tan elaborado, porque aparte de estos errores, estos errores doctrinales sostenían un montón de errores más que Juan ni los menciona. Y Juan responde a todos estos errores en la carta de diferente manera. Por ejemplo, en 1 Juan 4:2 dice, todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Algo estaba pasando, y puede ser muy interesante, ¿no? Esto de investigar el gnosticismo, el cerintianismo, el docetismo. Pero la realidad es que cuando uno lee lo que se escribe sobre estos temas, se termina yendo de lo que la palabra de Dios dice al respecto de estas verdades, y se torna en un argumento un poco circular, donde se está objetando pensamientos que uno está trayendo de lo que sucedía, que en realidad no hay certeza, hay mucha especulación atrás de eso. En cambio, si nosotros ponemos nuestra atención limitándonos a lo que nos dice Primera Juan, bueno, eso es mucho más interesante, porque vamos a dedicarnos a interpretar lo que Dios quiere que sepamos que estaba sucediendo allá y no cosas que nosotros estamos trayendo. Nosotros podemos observar que el desacuerdo fue tan grande que algunas personas se apartaron de la iglesia, que algunas personas dijeron, nosotros nos vamos de aquí.
Juan identifica este apartarse como un rechazo al Señor Jesucristo. En 2 Juan vemos que estos falsos maestros están intentando esparcir sus errores por diferentes doctrinas, por diferentes iglesias, a tal punto que Juan escribe, no los reciban, no los reciban. Y están tratando de engañar a las personas que aún permanecen en la comunidad, en la iglesia. Los falsos maestros son descritos como orgullosos, se jactan de estar libres de pecado, dicen que tienen comunión con Dios pero andan en tinieblas, se jactan de conocer a Dios pero no guardan sus mandamientos, dicen que están en luz pero odian a sus hermanos, dicen que aman a Dios pero también odian a sus hermanos. Entonces, Juan responde a esta situación para proteger la iglesia y la carta cuando nosotros la leemos carece de una introducción y de una despedida típica. Vemos más esta carta como un sermón que se escribe y se distribuye entre las iglesias, y las iglesias conocían perfectamente quién era el destinatario, entonces Juan no tiene necesidad de introducirse. El propósito famoso de 1 Juan siempre se cita Juan capítulo 5, versículo 13, que dice, estas cosas os he escrito para que sepáis que tenéis vida eterna. Como que el propósito de Juan es dar certeza en cuanto a nuestra seguridad de salvación, pero hay más de un propósito en 1 Juan. En el capítulo 1, el versículo 4 dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido, y en el contexto habla de que haya comunión verdadera, el propósito de fomentar la comunión. En el capítulo 2, el versículo 1 dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Juan busca promover por medio de la sana doctrina una conducta piadosa que se fundamente sobre el cimiento de la verdad, del verdadero evangelio. En el capítulo 2, el versículo 26 dice, os he escrito esto sobre los que os engañan. Busca proteger a los creyentes de los falsos maestros, dándoles revelación, dándoles discernimiento sobre la palabra de Dios. Entonces Juan se propone impartir seguridad, promover verdadera comunión, contrarrestar el error y promover el amor. Y para lograr esto Juan lo hace de una forma muy particular, porque repite los mismos temas una y otra vez. A lo largo del estudio en 1 Juan, a lo largo de la lectura que usted puede tener, va a darse cuenta que Juan habla siempre sobre los mismos temas. Habla del amor, habla de la verdad, habla de la vida, y cada vez que repite un tema arroja más luz sobre ese tema, arroja más conocimiento, más profundidad. Los estudiosos describen la estructura de Juan como circular, como una forma de espiral. No es un escrito ordenado, sino que esa es la intención de Juan, ir hablando, repitiendo los temas, ir arrojando más luz al respecto. Y un tema que unifica la carta de 1 Juan es la comunión, pero la comunión verdadera. La comunión que tiene que ver con el fundamento del verdadero evangelio, la comunión que tiene que ver como tener al Señor Jesucristo como algo central, como el centro de la iglesia. Bueno, esto es muy importante para nosotros, es muy importante para las iglesias y para nuestra iglesia en nuestros días. Juan nos proporciona la información que necesita recibir una iglesia que está siendo dividida por el error. Una iglesia donde no hay comunión, donde hay grupitos, hay facciones, hay conspiraciones, donde alguien podría agarrar, levantarse y decir, bueno, hermanos, ¿por qué no dejamos nuestras diferencias de lado si nosotros nos amamos? Y ya está. Entonces Juan trae información sobre esto. Juan de alguna forma responde a la pregunta, ¿qué necesita una iglesia donde no hay comunión y que está siendo dividida? Y la respuesta de Juan es el Evangelio. Es el verdadero evangelio lo que necesita una iglesia. Lo que hemos oído, lo que hemos visto, lo que hemos contemplado tocante al verbo de vida, eso es lo que anunciamos, eso es lo que testificamos. El evangelio corrige el error, pero el evangelio también divide entre lo falso y lo verdadero, porque el evangelio verdadero pone en evidencia el error, pone en evidencia ese evangelio disminuido, ese evangelio que ya no se podría ni llamar evangelio. El Señor
Jesucristo en Mateo capítulo 10, versículo 34 dice, no he venido para traer paz, sino espada. He venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Cuando alguien abraza el verdadero evangelio, bueno, esto en las personas que rechazan el verdadero evangelio produce cierta tensión y causa división. Por eso Martín Lutero dijo, es mejor estar divididos por un error que unidos por una mentira. Es que la verdad del evangelio es tan importante que de eso depende la vida eterna de las personas que creen en él. ¿Cómo podemos dejarlo de lado? Es una cuestión de vida o muerte. Es una cuestión central. Es interesante cuando leemos en estos 4 versículos los verbos que usa Juan. Hemos oído, hemos visto, hemos contemplado, testificamos, os anunciamos, os escribimos. Son todos plurales estos verbos, pero son todos verbos que se aplican a testigos presenciales del Señor Jesucristo, de su ministerio, y de forma particular a los apóstoles. Lo mismo sucede con los pronombres personales. Nuestros ojos, nuestras manos. Se nos manifestó. Tengáis comunión con nosotros, nuestra comunión. Lo mismo. Los únicos que encajan en estos verbos y en estos pronombres son los apóstoles. Hoy no hay más apóstoles. Nosotros no creemos que hay una sucesión de apóstoles. Un profesor de teología que se llama Nathan Busenitz, él escribe los requisitos para ser apóstol y dice que son ser testigo de la resurrección de Cristo, ser nombrados directamente por Cristo, confirmar su mensaje y misión por señales milagrosas, demostrar autoridad de hablar y escribir palabras descritas de Dios, formar parte de la etapa fundacional de la iglesia, lo que enseña Efesios 2:20. Nosotros no ponemos fundamento, el fundamento es el fundamento de los apóstoles, Cristo es la piedra fundamental. Al cerrarse el canon se dejó de designar apóstoles y en último lugar, los discípulos de sus discípulos, quien uno podría pensar, bueno, si alguien se podría haber dicho, bueno, ahora yo que fui discipulado por Juan, yo soy el apóstol que sigue, ellos jamás pensaron en ellos mismos como discípulos, sino que mencionaron a los apóstoles que escogió el Señor Jesús. Y es notable que Juan habla en plural de nosotros. Y dice, ¿qué está hablando Juan? ¿Cómo es esto que está hablando Juan por nosotros? No puede referirse Juan a él unido a sus destinatarios, ya que sus destinatarios no eran testigos presenciales del Señor Jesucristo, sino que el único que se puede referir es a los apóstoles. Si Juan hablara, imagínense, todo este texto de Juan hablando de yo, sonaría un poco soberbio, ¿no? Un poco orgulloso, y así eran los falsos maestros, son descritos como orgullosos, como soberbios. En cambio, Juan, y el mensaje de Juan, toda la defensa que él hace del verdadero evangelio estaría centrado en él mismo. Pero Juan quita el foco de él, y al hablar de nosotros, está conectando su testimonio junto al de los otros apóstoles. Y de esta forma está afirmando la autoridad apostólica del mensaje del evangelio que él está proclamando. A estas alturas, Juan era el último apóstol con vida, imagínense. Ya un hombre mayor, ya un hombre entrado en años, ya de pronto muchos ni se acordaban de la enseñanza de los otros apóstoles, y quedaba Juan como una luminaria sosteniendo la verdad del evangelio. Tremendo. Y en este contexto de crisis, Juan nos llama a reafirmar la verdad del evangelio. Porque una iglesia que está atravesando una división, donde ya no hay comunión, las personas se van, lo que necesita no es dejar las diferencias de lado, lo que necesita no es que venga otro anciano como para conciliar la situación, sino que lo que necesita es el evangelio. No algunas ideas sobre el evangelio, no algunas partes del evangelio, sino el evangelio puro, el verdadero evangelio
tal como es revelado en las Escrituras por el testimonio de los apóstoles. Entonces lo que nosotros siempre vieron cuando predicamos, tenemos una proposición, una idea que nos va guiando durante todo el estudio. Y eso, ahora le voy a dar la proposición. Yo siempre a mi hijo le enseño que esto es lo que tiene que tener, esto es lo que se tiene que quedar. Digo, vos te podés olvidar todo, pero no te tenés que olvidar de esto. Bueno, esto es lo que tendríamos que recordar sobre este texto. Que cuando el error invade la iglesia, necesitamos abrazar el verdadero evangelio. Y Juan nos va a dar verdades sobre el evangelio para motivarnos a abrazarlo aún más, a profundizarlo más, sobre todo en un contexto como el que estaba en aquel entonces, que era un contexto de error. En primer lugar, el verdadero evangelio se mantiene inmutable. El versículo 1 dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. El verdadero evangelio se mantiene inmutable. El evangelio verdadero no cambia, no necesita ser revisado, no necesita ser reformulado. El evangelio no se adapta a nuestra cultura o a nuestro contexto, sino que nosotros debemos adaptarnos al evangelio. El hecho de que el evangelio no cambia, eso nos brinda certeza, nos brinda seguridad, nos brinda confianza en cuanto a nuestra salvación. El evangelio que predicamos y abrazamos hoy en día debe ser el mismo que se predicó desde el principio. Comienza Juan diciendo lo que era desde el principio. Y es inevitable no conectar estas palabras en nuestras mentes con cómo empieza Juan su evangelio. Ustedes recuerdan, Juan capítulo 1, versículo 1, hace poco lo enseñó Jonathan, dice, en el principio era el verbo. Y podemos hacer una asociación, ya que usa las mismas palabras, y pensar de que Juan está hablando en cuanto a la preexistencia de Cristo. Y no está nada mal que hagamos esta clase de asociaciones, ya que estaríamos estudiando cómo Juan utiliza esa palabra en otros escritos que él compuso, cómo usa esta frase desde el principio, en todo el cuerpo de su escritura. Sin embargo, no siempre Juan usa esta frase en el principio de la misma manera. Por ejemplo, hay ocasiones donde Juan utiliza esta frase para describir el comienzo de la vida cristiana. Juan capítulo 2, versículo 7 dice, primera Juan, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis oído desde el principio. No lo oyeron ahí desde antes de la fundación del mundo, sino que es el evangelio que oyeron desde que comenzaron a oír el evangelio. En 2.24 dice, lo que habéis oído desde el principio. Este es el mensaje que habéis oído desde el principio, 3.11. Pero en otras ocasiones sí lo usa para hablar de la preexistencia de Cristo. En 2.13 dice, os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. Aquí sí lo usa de la misma manera. La mejor forma para poder resolver esto es prestar atención al contexto. El Evangelio de Juan conecta el verbo con Jesucristo como co-creador. En el versículo 3 del Evangelio de Juan capítulo 1 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, conectándolo a la vez con lo que se enseña en Génesis capítulo 1. En cambio, primera Juan no hace mención a la creación y conecta al verbo con Jesucristo como el mensaje que es anunciado. Por eso dice lo que hemos oído tocante al verbo de vida, referente al verbo de vida. El versículo 2 dice, testificamos y os anunciamos la vida eterna. De esta manera, Juan está afirmando, por medio de las frases desde el principio, que el mensaje que él está proclamando es el mismo que predicó el Señor Jesucristo. Es el mismo que ellos recibieron del Señor Jesucristo. Que el mensaje que él está proclamando no cambia, que es el auténtico, que es genuino. Él está proclamando que él es una voz autorizada de aquellos que preservan el mensaje en su estado puro. Una erudita en griego sobre esta expresión escribe lo siguiente: esta afirmación subrayaría la autoridad de la carta, resaltando el testimonio apostólico como más antiguo y fiable que las nuevas ideas
se estaban abriendo paso porque se basaba en el conocimiento preciso que los apóstoles tenían de Jesús. Es por eso que el Evangelio es un mensaje que está documentado por testigos confiables. Cuando leemos este pasaje parece indicar que habla directamente de Jesús, y habla de Jesús, pero lo hace de una forma indirecta, ya que Juan lo que está hablando es del mensaje que se proclama sobre Jesús. Por eso debemos prestar atención a los pronombres que él usa. Los pronombres son palabras que reemplazan un sustantivo. Si hablamos de una persona y no queremos usar su nombre, decimos él o ella. Estos son pronombres personales, pero Juan usa pronombres relativos neutros. Estos son pronombres que se suelen usar para referirse a ideas. Lo que, esos son los pronombres que está usando. Si Juan quiere referirse directamente a la persona de Jesús, usaría otros pronombres, como a quien hemos oído, el que hemos oído. Sin embargo, dice lo que hemos oído. Y al final de estos pronombres, describiendo toda la experiencia que tuvieron de primera mano, dice que todo lo que ellos oyeron es tocante al verbo de vida, con respecto al verbo de vida, con respecto a Jesucristo. Lo que nosotros atestiguamos es sobre Jesucristo. El mensaje del Evangelio es sobre Cristo. Los apóstoles son descritos en las Escrituras como testigos confiables del Evangelio inmutable. Primero dice lo que hemos oído, haciendo una referencia al sentido auditivo. Ellos oyeron el mensaje del Señor Jesucristo directamente. Luego dice lo que hemos visto con nuestros ojos. Y uno dice, bueno, pará, Tony, acá habla de que lo vieron con sus ojos. Bueno, aunque el uso de los pronombres no permite que hagamos una referencia directa a Cristo, sino al Evangelio, nosotros debemos comprender que Cristo es el Evangelio. Ellos vieron el mensaje del Evangelio en Cristo. Jesucristo es la fuente del testimonio de Juan. Hebreos 1:1 dice que Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. El Hijo es la palabra de Dios hecha carne. Es el mensajero de salvación, pero es la respuesta a ese mensaje. Es quien ofrece la salvación misma. Cuando Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio, es análogo a decir que no se avergüenza de Cristo. Cuando dice que hay enemigos del Evangelio, es lo mismo que decir hay enemigos de Cristo. 2 Corintios 11:4 dice lo siguiente, si viene alguien predicando otro Jesús, podríamos pensar en alguien predicando otro Evangelio, y el mismo versículo dice que recibir tal predicación es recibir otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado. Fíjense cómo Pablo hace esa misma asociación. Aunque nosotros podemos ver a Jesús en el Evangelio, no lo podemos ver físicamente, pero podemos ver la persona del Señor Jesucristo, podemos ver su obra, podemos ver quién es Él. Solo los apóstoles lo vieron de la manera que lo están describiendo. A tal punto que son una voz autorizada para transmitir el Evangelio de forma inalterable hasta nosotros, si nos llega en las palabras inspiradas de Dios. Luego dice lo que hemos contemplado. Esta palabra describe conclusiones que se sacan por medio de la observación. Se puede traducir lo que hemos percibido. Los apóstoles, usted sabe, no son los únicos que vieron y oyeron a Jesús. Pero ellos vieron algo que otros no vieron. Ellos vieron en Jesús el verbo de vida, la palabra de vida. Ellos sacaron conclusiones acertadas y precisas sobre el Señor Jesucristo. Ustedes recuerdan Mateo 16, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, para mí es una escena preciosa, y le pregunta a los discípulos, ¿quién dicen los hombres que soy yo? ¿Quién dicen los hombres que soy yo? ¿Qué dicen los hombres de mí? Y los apóstoles le contestan, ¿no? Algunos
Dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías o algún profeta. Ellos ven en ti a un profeta, a un gran profeta. Eso es lo que veían las personas en el Señor Jesucristo. Entonces el Señor les pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Y respondiendo, Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jamás Pedro podría haber hecho una observación más acertada sobre Jesucristo que esta. Pero toda esta observación de Pedro no es consecuencia de que Pedro era tan espiritual, bueno, no lo era, ¿no? De que era tan ejemplar era Pedro, qué cosa, tan inteligente, no. Sino que estas observaciones que hizo Pedro fueron reveladas por Dios mismo. Jesús le responde, no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Por eso sus afirmaciones sobre Jesús son absolutamente confiables y nos llegan a nosotros. Dice Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Juan le preocupa proclamar con autoridad lo que sabía con respecto al verbo de vida, con respecto a la palabra de vida, todo lo que se oyó, lo que se vio, lo que se percibió, lo que se palpó, desde el principio es tocante a la palabra de vida, al evangelio que da vida. No son hechos históricos y nada más, sino que tienen consecuencias en nuestros días, tienen consecuencias en nuestras vidas. El evangelio necesita mantenerse inmutable, inalterable, porque da vida. Una iglesia dividida con falsa doctrina, con otro evangelio, es una iglesia que está muriendo. Pero el verdadero evangelio entra y da vida. Si una iglesia está agonizando, no necesita más actividades, no necesita más dinero para hacer más cosas, no necesita más entretenimiento, más programas, necesita más de Cristo, más del evangelio. Pero no, ese evangelio disminuido, creíble, aceptable, hacer una simple profesión y ya está, sino el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio da vida. Cuando el error invade una iglesia necesitamos abrazar el verdadero evangelio porque el verdadero evangelio se mantiene inmutable, pero también porque el verdadero evangelio debe transmitirse. Los apóstoles recibieron el evangelio de primera mano con el propósito de transmitirlo fielmente, y cuando nosotros compartimos el evangelio a otros, no debemos agregarle nada, ni quitarle nada. Nosotros no podemos mejorar el evangelio. Es inmejorable, es superior, es infinito, es perfecto. Es el evangelio de Jesucristo. ¿Qué le puedo agregar yo al evangelio de Cristo? Nada. Entonces lo transmitimos tal cual como lo recibimos. El versículo 2 dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. El evangelio fue manifestado a los apóstoles en primera instancia. Dice, la vida fue manifestada, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan habla de la vida eterna en términos muy personales. Le atribuye a la vida eterna acciones, particularmente la acción de manifestarse. Y Juan pasa aquí de la palabra de vida, del verbo de vida, al mensaje del Evangelio, a la vida misma, a Jesucristo mismo. En el original no hay paréntesis, sino que hay una I. Y la vida se nos manifestó sería. Y todo lo que damos testimonio es tocante al verbo de vida y la vida se nos manifestó. Es una conjunción lógica. Ser testigos presenciales de esa forma en la que ellos fueron del Evangelio que trata sobre Jesús, la consecuencia iba a ser que les iba a ser manifestada la persona del Señor Jesucristo. ¿Quién era el Señor Jesucristo?
Podríamos pensar que Juan está hablando del resultado del Evangelio, que es la vida eterna, o de Cristo, pero Juan lo expresa de tal manera que son lo mismo. El erudito Simon Kissmaker escribe lo siguiente, dice, pero la vida que Juan describe es más que un concepto, representa a Jesucristo. Claro, porque el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. Yo soy la resurrección y la vida. Juan dice en el capítulo 5, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Usted no puede tener vida eterna sin Jesucristo y no puede tener a Jesucristo sin tener vida eterna. Ambos van de la mano. En cuanto a esto, el comentario de Howard Marshall escribe lo siguiente, la vida que Dios da a los hombres fue revelada en Jesús. En efecto, es equivalente a Jesús, de tal manera que el autor podía decir que realmente la había visto. Tremendo. Juan dice, estaba con el Padre. Claramente, ¿no? Está hablando del Señor Jesucristo. Y aquí subraya así la preexistencia de Jesucristo. Pero no solo habla de la preexistencia de Jesucristo esto, sino que habla de su trascendencia. Jesucristo está más allá de todo lo creado. Está más allá de nosotros. Estaba en la eternidad pasada junto al Padre disfrutando de perfecta comunión, plenamente satisfecho. Jesucristo no necesitaba de la creación, no necesitaba de nosotros, sino que nosotros necesitamos del Evangelio de Jesucristo. Nosotros necesitamos de Jesucristo. Nosotros necesitamos de Él. Por eso el Señor Jesucristo, siendo trascendente a nosotros, se hizo inmanente, se hizo cercano, se hizo carne y habitó entre nosotros. Y murió en la cruz por nosotros. Y nos da vida por medio de Él. Se manifestó el Señor Jesucristo a la creación, a nosotros, a tal punto que Juan puede decir, lo hemos visto. Nosotros lo hemos visto. Y dice que se nos manifestó. Esta palabra manifestarse significa que se nos apareció. Pero es un poco más que aparecerse, ¿no? Una persona de pronto puede aparecerse con un disfraz y estar como camuflado acá en medio de nosotros. Y nosotros no saber quién es esa persona, pero de pronto esa persona nos toma aparte, se quita el disfraz y nosotros vamos a saber algo que las demás personas no lo van a saber, vamos a conocer su identidad. Bueno, eso es lo que está diciendo Juan con esta palabra que se nos manifestó. Es como que Juan está diciendo, nosotros sabemos quién es Jesús, no por nosotros mismos, no porque tengamos alguna clase de superioridad o de inteligencia o seamos más sabios, sino porque Él se nos manifestó. Para nosotros ver quién era Jesús necesitábamos que Él se nos manifestase. Y es por eso que son testigos, los apóstoles testigos calificados. El argumento de Juan es fuerte, es claro. Conocemos al verbo de vida, conocemos la vida eterna, transmitimos el verdadero evangelio porque somos testigos calificados. Los verbos que usa Juan, hemos visto, testificamos y anunciamos, son términos legales competentes a una declaración ante un tribunal, donde no solo se ofrece una prueba como testigo ocular, sino que Juan, al hablar de forma plural, une su testimonio al de otros testigos calificados, trayendo mayor peso y mayor evidencia sobre el evangelio que está proclamando. Esta palabra testificar es un término importante para Juan en todos sus escritos, ya que en todos sus escritos él lo usa más de 40 ocasiones, y de esas 40 ocasiones, en 7 ocasiones lo utiliza en primera Juan. Testificamos y os anunciamos la vida eterna. Hemos visto y testificamos que el Padre envió a su Hijo. El Espíritu da testimonio. 5:6 dice, Dios ha dado testimonio de su Hijo. Juan está haciendo aquí lo que un apóstol debía hacer, dar testimonio de Cristo. Y la base sobre la cual descansa que su testimonio es calificado es que fueron designados directamente por Jesucristo. En Juan 15 el Señor dice,
Juan 15, 27, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Leía Alejandro en Hechos capítulo 10, en el versículo 40, Pedro dice lo siguiente: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día. Y presta atención a lo que dice aquí. E hizo que se manifestase, no todo el pueblo, sino a los escogidos testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es el Dios que ha puesto, Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Nosotros también somos testigos de Cristo. Nosotros los creyentes también debemos dar testimonio de Cristo. Debemos transmitir el Evangelio. Pero nuestro testimonio no es de primera mano. No hay nada en nosotros que pueda hacer del testimonio que damos confiable. No somos voces autoritativas para definir el Evangelio por nuestras propias palabras, pero cuando lo que nosotros decimos es lo mismo que enseña la palabra de Dios, es lo mismo que dicen los apóstoles y mantenemos ese Evangelio de forma inalterable, podemos tener la certeza que estamos transmitiendo el Evangelio que da vida. Podemos tener la certeza de que si alguien cree el Evangelio cuando lo transmitimos fielmente, va a pasar de muerte a vida si cree en el Señor Jesucristo y se arrepiente de sus pecados. Necesitamos transmitir el Evangelio puro, el verdadero Evangelio. Finalizando ya, algunos ya están agonizando por el calor. Un poco más, hermano, un poco más. Si alguien quiere levantarse, a reacomodarse, hágalo nomás. Están todos ahí, en cualquier momento salimos volando, me parece. Cuando el error invade la iglesia, necesitamos abrazar el verdadero evangelio, porque el verdadero evangelio se mantiene inmutable, inalterable. El verdadero evangelio debe transmitirse fielmente, tal cual como nos fue dado. Y en tercer lugar, porque lo que produce verdadera comunión no son más actividades, no es el amor, no es hacer una gran cena o cualquier idea bien intencionada. Hagámoslo, si quieren. Hagamos una cena, hagamos un picnic. Pero eso no produce genuina comunión. El verdadero evangelio produce genuina comunión y gozo. El versículo 3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El propósito del Evangelio que Juan está proclamando es comunión verdadera. Dice Juan, primero comunión con nosotros, y luego el resultado es comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo no sé si a usted le parece lo mismo, a mí me parece raro el orden que pone Juan. Comunión con nosotros y después comunión con el Padre y con el Señor Jesucristo. Bueno, es raro porque en una iglesia sana, la comunión entre los hermanos es consecuencia de que todos primeros tienen comunión con Cristo. Y Cristo nos da acceso al Padre, y si tenemos comunión y estamos unidos al Padre, bueno, la consecuencia lógica es que tenemos comunión entre nosotros. Pero aparentemente el orden de Juan es distinto porque dice que primero tienen que tener comunión con nosotros y luego con el Padre y con el Señor Jesucristo. ¿Por qué hace esto Juan? Juan no está hablando de nosotros, debemos recordarlo otra vez, no está hablando de nosotros incluyendo a sus destinatarios, sino que está hablando de nosotros incluyendo a los apóstoles. Es análogo a tener comunión con el verdadero evangelio. Es análogo a recibir el evangelio. Si nosotros no recibimos el evangelio, ¿qué comunión vamos a tener? ¿Qué comunión podemos tener con Cristo? Ninguna. ¿Qué comunión podemos tener con el Padre? Ninguna. ¿Qué comunión puede haber en la iglesia? Nada.
que el verdadero evangelio produce verdadera comunión con Dios, con Jesucristo y entre los creyentes. Por eso se menciona el gozo ahí al final como el resultado de todo esto. ¿Qué significa comunión? Es importante que entendamos qué significa comunión. En las Escrituras, comunión se traduce como participación o compañerismo. En griego significa común, en el sentido de tener posesiones en común, ideas en común, las cosas que se tienen en común. En el Nuevo Testamento, esta palabra describe la relación entre los creyentes y Dios como una relación de estrecha unión. La comunión, cuando es interrumpida por nuestro pecado, también describe la relación que tenemos con Dios. No se interrumpe nuestra salvación. Una vez que somos salvos, somos siempre salvos, pero se interrumpe nuestra relación con Dios, la cual es establecida por Jesucristo mediante la confesión, el cual provee la única base apropiada para la comunión con el Padre. En Efesios 2:18, Pablo dice, porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. La comunión entre creyentes no tiene que ver con compartir los mismos gustos, los mismos intereses, sino que tiene que ver con tener en común a Cristo. Es tener los mismos intereses en relación a Cristo. Si alguna persona no cree en el Cristo verdadero, que es lo que sucedía allí en Éfeso, no podemos tener comunión con esa persona. ¿Cómo podemos compartir intereses espirituales con alguien que cree que la salvación es por obras, por ejemplo? Y nosotros decimos es solo por gracia. ¿Qué vamos a compartir? Vamos a empezar a leer juntos y vamos a terminar, pero vamos a terminar mal. ¿Qué vamos a ponernos de acuerdo para ir a predicar el Evangelio? Sí. Y él va a predicar una cosa, nosotros otra, ya no se va a saber ni qué creemos. La comunión es una bendición que está reservada solo para los creyentes, porque los creyentes tienen en común a Cristo. Experimentan la misma salvación, la vida eterna, las mismas bendiciones espirituales. Los creyentes somos llamados a la comunión con su Hijo en 1 Corintios 1:9. Somos sepultados con Cristo, somos resucitados con Cristo en Romanos 6:4-5. Participamos de los sufrimientos de Cristo en Filipenses 3:10. Tenemos la misma experiencia espiritual. Cristo es el fundamento, es la base de la comunión entre los creyentes. Un comentarista, Gary Burge, escribe lo siguiente: la unión mística que disfruto con Cristo se convierte en el adhesivo que mantiene a la iglesia unida. Precioso. Y nuestra comunión, dice Juan, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Cristo es la base de la comunión entre nosotros, pero también Cristo es la base de la comunión con Dios. Usted no puede tener comunión con Dios si no tiene comunión con Cristo. No puede usted presentarse ante Dios, usted no puede ir a Dios sin Cristo. El Señor dijo, nadie viene a mí, nadie viene al Padre, sino por mí. 1 Pedro 3:18 dice, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Y cuál es el resultado de esto? ¿Cuál es el resultado de toda esta comunión? Gozo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Juan no tiene ninguna motivación personal. Juan no está escribiendo, bueno, yo acá quiero seguir siendo, yo soy el apóstol, acá se murieron todos, pero a mí me respetan. No. Juan no está preocupado por él. Juan está preocupado por Cristo, está preocupado por los creyentes. Porque tengan vida, porque tengan comunión con el Padre, porque tengan comunión con Cristo, porque esa es la única forma en que la iglesia va a tener comunión verdadera. A él le interesa el bienestar espiritual de sus destinatarios. No escribe ahí para demostrar que su evangelio es yo soy acá la única voz autorizada y el único verdadero evangelio es el mío y que le interesa eso, ¿no? No, a veces las discusiones de apologética se tornan medias orgullosas. Bueno, Juan no es un escrito apologético, ¿eh? Juan es un pastor, escribiendo a su iglesia. Procuraba el beneficio de sus destinatarios, comunión con Dios,
comunión con Jesucristo y gozo. Juan quería que sus destinatarios experimentaran el gozo de la salvación, que viene como resultado de abrazar el verdadero evangelio. El comentario de MacArthur sobre 1 Juan al final cita algo que escribe Martin Lloyd-Jones, que me parece pertinente leérselos. Dice así: el gozo es algo muy profundo y significativo, algo que afecta por completo a toda la personalidad. En otras palabras, se trata de esto. 2 puntos. Solo existe una cosa que puede producir verdadero gozo y es la contemplación del Señor Jesucristo. Él satisface mi mente, satisface mis emociones, satisface todos mis deseos. Él y su gran salvación incluyen la personalidad plena y nada menos. Y en Él estoy completo. Es decir, el gozo es la respuesta y la reacción del alma al conocimiento del Señor Jesucristo. Cuando el error invade la iglesia, necesitamos abrazar el verdadero evangelio porque el verdadero evangelio se mantiene inmutable, no si el error. El verdadero evangelio necesita transmitirse, debe transmitirse. El verdadero evangelio produce genuina comunión y gozo. Algunas consideraciones, algunas implicaciones prácticas. Los cristianos, hay muchas, usted después tendrá otras que me pueda compartir, pero por lo menos quiero ofrecer algunas implicaciones de lo que hemos oído. Los cristianos no podemos compartir propósitos espirituales con personas que abrazan otro evangelio. No podemos. Y esto es un problema a veces. Porque usted va a estar en situaciones donde haga lo que haga, diga lo que diga, lo diga como lo diga, alguien va a ofender. Es inevitable. Hace unos meses, alguien cercano a mí me pidió para que yo oficiara su boda, que yo predicara en la boda y los casara. Bueno, yo sé que esta persona no cree el verdadero evangelio, lamentablemente. Imagine, ¿no? Su esposo no conoce al Señor directamente. Y yo en el momento no le dije nada, no sabía qué decirle. Sabía que si decía algo ahí se iba a ofender. Y estuve más de un mes frenándome para cómo enfrentar esta situación. Porque realmente lo que no quería ofenderla. Quería ser sabio en escoger las palabras y aprovechar esa oportunidad para transmitirle el verdadero evangelio. Como le expliqué, ¿no? ¿Qué implicaba el verdadero evangelio? Y esta persona sola se dio cuenta que no creía lo mismo que yo. Me decía, bueno, es que ustedes son muy fanáticos. Y sí, si ser fanático es sostener lo que dice la Biblia, amén, soy un fanático. Entonces esta persona tuvo ahí un momento ahí como de lucidez. ¿Cuál es la diferencia entre lo que me dice este hombre y lo que me decís vos? Yo no te digo nada. Y le empecé a abrir la Biblia. Es la Biblia, no soy yo. La Biblia dice esto. Y la persona dice, no, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo que como esposa someterme a mi marido. Imagínese el marido, siendo incrédulo, ¿cómo va a comprometerse delante de Dios a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia? Entonces yo le expliqué, el evangelio es algo tan serio, es tan importante. Yo no puedo, te amo. Quisiera poder hacerlo, pero no puedo. Porque yo no hago lo que yo quiero. Yo soy un siervo de Dios, tengo que hacerlo, soy un esclavo de Cristo. Hago lo que agrada a Cristo. No hay manera. Bueno, es difícil, ¿no? Alguien puede interpretarlo mal, puede ofenderse en una situación así. Y hay momentos donde no nos va a quedar otra. Hace algunas semanas atrás, en otro país, a una iglesia la denominación le pidió que cambiaran ciertas convicciones y que si no tenían que irse del edificio. No vamos a ir del edificio. Viene alguien acá y nos dice, bueno, cambian este punto o se van. Nos vamos.
nos vamos, ¿no? Ni lo dudamos, ni un segundo. El Evangelio es innegociable. En segundo lugar, otra consideración, sostener la verdad va a producir divisiones. Y debemos sostener la verdad aunque algunos se vayan de la iglesia. Esto es durísimo. Pablo dijo, es necesario que hayan disensiones en medio de vosotros. ¿Cómo nos duele cuando esto pasa? Se nos destruye el corazón. Pero no vamos a cambiar las convicciones. No vamos a cambiar el Evangelio. Si usted no está de acuerdo con nuestra declaración de fe, que está basada en las Escrituras, y nos dice, bueno, o cambian esto o yo me voy. Las puertas están abiertas, hermano, vaya. Y si vuelve, lo recibimos de vuelta. Si pasa algún tiempo y se da cuenta que está equivocado, lo recibimos de vuelta. Una iglesia no debe estar ahí adaptándose para ser agradable a todos. Es imposible. O sea, no hay que decir absolutamente ninguna verdad, porque siempre va a ofenderse a alguien. Imagínense. En tercer lugar, debemos afinar nuestro conocimiento sobre Jesucristo, sobre el Evangelio. Necesitamos tener un conocimiento preciso, bíblico, de Jesucristo, porque si conocemos al verdadero Jesucristo, cuando hay algo que es diferente a Él, nos vamos a dar cuenta. No sirve ahí meternos a estudiar todos los errores, porque son infinitos. Y van cambiando. Incluso todas las mismas personas dentro de una falsa religión tienen diferentes opiniones, pero el Evangelio está inalterable. Entonces, afinamos nuestro conocimiento sobre el Evangelio y entonces vamos a poder adquirir el conocimiento necesario para discernir el error y rechazarlo. Esto es hermoso cuando pasa en la iglesia, cuando hay personas que tienen un conocimiento preciso de Jesucristo y viene alguien con un error. Y no es que, bueno, no, para esto acá hay que llevarlo al pastor para que el pastor lo trate. No, la misma iglesia funciona como si fuera el sistema inmune del cuerpo, donde detectan el error inmediatamente, ya los hermanos agarran, lo corrigen y esta persona, listo, cierra su boca y no sigue ahí. Tremendo. Listo y se apagó la luz. Y nos ha pasado estar acá y que ustedes mismos han detectado el error. Final, lo último, hermanos. Si usted no abrazó aún el verdadero evangelio, usted no puede tener comunión verdadera con la iglesia de Cristo. Usted no puede tener comunión con el Padre. Usted necesita a Cristo. Necesita reconocer su necesidad de Cristo, necesita reconocer su pecado, su incapacidad, que usted no puede. Y abrazar a Cristo, abrazar el evangelio. No deje pasar el tiempo. Venga a Cristo. Si usted aún no conoce al Señor, venga a Cristo. Oremos. Señor, Dios y Padre, te damos gracias por tu palabra. Es preciosa, es hermosa. Nos alienta, nos da vida, nos santifica. Rogarte para que como iglesia, Señor, no permitas que nos desviemos de la verdad y que nos mantengas, Señor, fieles a ti, fieles a tu palabra, incluso si nos viene algún momento de adversidad, de crisis o de persecución, Padre. Rogarte para que aquellos que aún no te conozcan se arrepientan y vengan a ti. En el nombre del Señor Jesús.